En el delicado equilibrio entre el progreso y el caos, los experimentos científicos nos han llevado tanto a grandes descubrimientos como a devastadores fracasos. Inspiraciones para historias como La Mosca o El Increíble Hulk no surgieron de la nada. Muchas veces, la realidad es incluso más inquietante. ¿Qué ocurre cuando los límites de la ciencia se cruzan y el destino toma un giro oscuro? Estas son las 7 historias de experimentos que desafiaron lo posible y terminaron horriblemente mal. Número 7. La brecha de género. Antes de empezar, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde lo estás viendo. ¡Vamos! En uno de los experimentos más horribles y deshumanizantes, un científico peligroso e imprudente decidió el trágico destino de un niño. Ese niño era David Reimer, quien nació como Bruce Reimer. El científico en cuestión era un psicólogo llamado John Money, y sus ideas sobre el género de las personas carecían vergonzosamente de cualquier consideración por la persona misma y sus propios sentimientos. Lamentablemente, estas ideas fueron parte de una serie de decisiones devastadoras tomadas en nombre de un niño, que cambiaron el curso de su vida, resultando finalmente en su muerte prematura. Las decisiones las toman los adultos por los niños todos los días de sus vidas. Estas pueden ser insignificantes o pueden tener implicaciones de largo alcance y de por vida. En 1965, una circuncisión mal hecha en el bebé de 8 meses, Bruce Reimer, fue el primer fracaso por parte de los adultos en su vida. Después de esto, el psicólogo John Money, quien entonces era un investigador líder sobre la sexualidad, fue consultado y aconsejó que, debido al daño sufrido en el pene del bebé, la única opción era realizarle una cirugía de reasignación sexual. Así que cambiaron su cuerpo de niño a niña. Bruce fue entonces forzado a convertirse en Brenda, mientras que su hermano gemelo Brian fue criado como un niño. Pero Bruce fue informado de que era una niña, y aunque John Money había afirmado que este experimento fue un éxito, la vida de ese niño fue una clara evidencia en contra de esa afirmación. A medida que David Reimer creció, quedó claro para él que se sentía como un niño, lo dijo, pero los adultos a su alrededor continuaron con la pretensión. Luego, a los 14 años, David descubrió la verdad y comenzó el proceso de volver a su sexo biológico. El trauma de sus años de infancia, con tantas cirugías, tuvo un impacto y comenzó a sufrir de depresión. Tras descubrir que el supuesto éxito de su experimento había llevado a más operaciones de reasignación de sexo a bebés, aceptó ser incluido en un artículo de investigación que finalmente llevó la atención mundial a esta devastadora práctica. Lamentablemente, tras años de sufrimiento y depresión, se quitó la vida a los 38 años. Este terrible experimento debería ayudarnos a ver que forzar a alguien a vivir como un género diferente al que siente ser, literalmente, puede destruir vidas. Número 6. El experimento del bebé chimpancé. Todos estos experimentos parecen estar dirigidos a alterar la mente de las personas, ¿verdad? Entonces, dado que los psicólogos han estado más que dispuestos a reprogramar las mentes humanas, ¿por qué no habrían hecho lo mismo con los chimpancés? En 1931, un psicólogo llamado Kellogg decidió que quería hacer precisamente eso y llevó a casa a un bebé chimpancé llamado Gua. El plan era criar al chimpancé junto a su propio hijo pequeño, Donald. Querían descubrir si un chimpancé podría aprender a comportarse como un humano o incluso creerse uno. Ahora, sé que esto suena grotesco. Deja que un chimpancé sea un chimpancé. Pero, en nombre de la ciencia, Kellogg persistió con el experimento, y durante 9 meses realizaron pruebas tanto al bebé como al chimpancé, registrando sus acciones como destreza, comportamiento, habilidades físicas, presión arterial, memoria, lenguaje, reflejos y un sinnúmero de otras cosas. Parecía como si el chimpancé realmente estuviera haciendo mejor las pruebas que el bebé. Por un tiempo, en todo caso. Resulta que Gua, el chimpancé, fue capaz de alcanzar los hitos del desarrollo a un ritmo similar al de su hermano humano. Pero una vez que alcanzó cierto punto, ya no pudo avanzar más, porque después de todo, seguía siendo un chimpancé. Pero lo que desconcertó a quienes observaron el experimento de los Kellogg fue el abrupto final del ensayo. Quizás hubo algo de travesura de mono en juego. Le entregaron a Gua una colonia de primates, donde fue rehabilitada de nuevo a la vida de chimpancé.
Es probable que los Kellogg temieran por la seguridad de su hijo a medida que el chimpancé se hacía más fuerte, o que el niño pequeño corría el riesgo de volverse más parecido al chimpancé. De alguna manera parece posible cuando lo piensas. Número 5. El estudio del monstruo. Como si ser huérfano durante la Gran Depresión no fuera ya lo suficientemente difícil, también había una mujer malvada haciendo un experimento que dejaría un efecto duradero durante toda la vida de esos niños. Una terapeuta del habla retirada llamada Mary Tudor Jacobs visitó a niños en el hogar de huérfanos de soldados de Iowa en Davenport, donde seleccionó a 22 de ellos para un experimento. Los niños fueron divididos en 2 grupos de 11, y luego procedió a darle terapia del habla positiva a un grupo de niños, mientras que al otro les indujo a tartamudear. Tudor utilizó técnicas para socavar el habla existente de los niños, la mayoría de los cuales ya era impecable. Luego causó el tartamudeo crónico de al menos 8 de los niños en el grupo desafortunado. La idea detrás de todo esto era que el tartamudeo no era un rasgo inherente, sino algo aprendido de los padres que intentaban constantemente corregir los defectos del habla de sus hijos, lo que pensaran que estaban haciendo. Lo que está claro es que estos llamados científicos causaron daño irreparable a algunos de sus sujetos. Niños que no tenían derecho ni posibilidad de objetar. Niños que no podían defenderse. Mary Tudor Jacobs ahora es referida a veces como el monstruo por la forma sonriente y amable con la que entregó un tormento de toda la vida a un grupo de niños pequeños. La parte más triste de este experimento es que el resultado fue exactamente el esperado. El plan completo era inducir un tartamudeo y fue un monstruoso éxito. Número 4. El ensayo clínico sale terriblemente mal. Inscribirse en un ensayo clínico de medicamentos no es una opción obvia para muchas personas, pero alguien tiene que hacerlo, y además, estas pruebas pueden ser relativamente bien remuneradas. Sin mencionar el beneficio de desarrollar medicamentos, pero, para ser honesto, participar en un ensayo clínico puede ser un negocio riesgoso. Para cuando los medicamentos llegan a la etapa de ensayo humano, es raro que todavía estén en la fase de probablemente te matará, pero hay excepciones. En 2006, se realizó un ensayo clínico para un nuevo medicamento con el llamativo nombre de TGN-1412, que se suponía estaba en desarrollo para tratar enfermedades autoinmunes y leucemia. 6 hombres jóvenes y saludables se inscribieron como conejillos de indias para el ensayo de fase 1 realizado por la empresa Peraxle en el Hospital Northwick Park en el norte de Londres. Los 6 hombres fueron inyectados con el medicamento, y en cuestión de minutos se desató el caos absoluto. El efecto inmediato fue que todos comenzaron a sentir un frío intenso, vómitos, dolores de cabeza, dolor severo y dificultad para respirar. Luego comenzó la hinchazón, y algunos de los hombres se hincharon tanto que sus cabezas se volvieron distorsionadas y enormes. El ensayo pasó a ser conocido como el ensayo del hombre elefante. En pocas horas, todos los hombres estaban en cuidados intensivos, y allí permanecieron durante casi 3 semanas, con sangre siendo filtrada por una máquina, medicamentos siendo bombeados a sus corazones y fallos orgánicos inducidos. Al final, todos sobrevivieron, pero un hombre perdió dedos de manos y pies, otros lucharon con pérdida de memoria, y todos tenían sus sistemas inmunológicos completamente destruidos. Fue un desastre total. Número 3. Stubbs Firth y la fiebre amarilla. El improbable Stubbs Firth fue un médico estadounidense de principios del siglo XIX con una costumbre peculiar, realizar extraños experimentos en sí mismo. Comenzó a estudiar en la Universidad de Pensilvania en 1801, y durante ese tiempo los brotes de fiebre amarilla eran comunes y extremadamente mortales, ya que se sabía muy poco sobre la enfermedad y lo que realmente la causaba. Así que, como cualquier estudiante de medicina, Stubbs Firth decidió estudiarla, pero la forma en que lo hizo fue bastante rara. El consenso general de la época era que la fiebre amarilla se transmitía por el aire viciado, pero Firth tenía otras ideas. Creía que se propagaba a través de los fluidos corporales, especialmente el vómito, así que comenzó a realizar experimentos asquerosos con el vómito negro que recolectaba de las víctimas moribundas de fiebre amarilla. Dios mío. Luego empezó a probar en animales que siempre son los peores en estas cosas de ciencia, alimentando a gatos y perros con los fluidos tóxicos, pero no pudo sacar ninguna conclusión.
A continuación, comenzó a inyectarlos con el vómito y a pesar de que mató a un perro, seguía sin respuestas. Entonces, decidió experimentar en sí mismo, como cualquiera lo haría con el vómito de otra persona. Se cortó y metió el vómito negro en la herida, pero solo experimentó un poco de hinchazón que luego se curó. Luego intentó inyectárselo y frotárselo en los ojos. Después vino la sauna de vómito, donde se metió en un armario, cocinó un poco de vómito y trató de inhalarlo. Finalmente comenzó a comerlo una y otra vez, pero aún no contrajo fiebre amarilla. Al final, concluyó que la enfermedad no se transmite a través de los fluidos, sino que se transmite a través del plasma sanguíneo humano, llevado por los mosquitos. Así que se tragó todo ese vómito por nada. Número 2. El experimento de los choques de Milgram. ¿Cometerías un asesinato si una figura de autoridad te lo ordenara? Piensa en eso por un momento y déjame saber en los comentarios. O tal vez no, porque es una pregunta bastante aterradora de considerar. Pero, esencialmente, esto fue lo que Stanley Milgram trató de investigar en una serie de experimentos en 1963. Le interesaba la aparente epidemia de obediencia que había facilitado el genocidio de millones de personas por parte de la Alemania nazi. La defensa de muchos de los acusados en los años siguientes fue que solo estaban siguiendo órdenes. Milgram quería determinar si esa posibilidad era real, así que ideó un experimento en el cual los voluntarios se emparejaban con otra persona y se les asignaba el rol de maestro o alumno. El alumno era, en realidad, siempre un miembro del equipo de Milgram, y el maestro era el voluntario. El maestro se colocaba en una habitación con un generador de descargas eléctricas, marcado con grados de peligro, desde una ligera descarga de 15 voltios hasta 450 voltios, que estaban marcados como XXX. Básicamente, al maestro se le instruía a dar una descarga eléctrica cada vez que el alumno respondiera incorrectamente una de las preguntas. Sin embargo, el alumno deliberadamente respondía mal a las preguntas, ya que el verdadero objetivo del experimento era ver si el maestro administraría descargas peligrosas solo porque una figura de autoridad se lo indicaba. El experimento concluyó que las personas son mucho más propensas a ser obedientes hacia una figura de autoridad. El 65% de los maestros continuaron hasta la descarga más alta de voltaje, y todos llegaron al umbral de los 300 voltios marcados. Esto es realmente impactante. Número 1. La explosión del transbordador espacial Challenger. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida, mientras el mundo entero observaba. Este lanzamiento era particularmente especial, ya que la primera civil, una maestra llamada Krista McAuliffe, estaba a bordo, y niños de todo el mundo seguían el evento en vivo. El transbordador estuvo en el aire apenas 73 segundos antes de desintegrarse en una explosión de humo y fuego, y no hubo sobrevivientes. Tras la tragedia, se formó una comisión para investigar la causa del desastre, y se descubrió que la explosión fue causada por el fallo de un sello de anillo O en uno de los cohetes, lo que desencadenó una serie de eventos catastróficos. Este trágico accidente quedó grabado en la memoria colectiva, especialmente de aquellos que lo presenciaron en vivo por televisión. ¿Dónde deberíamos trazar la línea en la búsqueda del progreso? Háganmelo saber en los comentarios a continuación. Asegúrese de revisar las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla ahora mismo y los veré la próxima vez.